La forma en que lo explicó y la forma en que lo dibujó, que las cabezas eran algo más grandes que las cabezas humanas, las manos eran largas, sin pulgares, eran solo unos dedos largos y muy delicados. Al final, en la parte inferior, en la punta de cada dedo, estaban las pequeñas ventosas. Una línea muy fina, labios muy finos. No había dientes. En las orejas solo había 2 pequeños orificios a cada lado de la cabeza. Y ella dijo: «Nunca me había sentido tan horrorizada. Nunca he visto algo tan espantoso en mi vida. Nunca he olido nada que oliera peor que eso mi vida». El corazón de Sally latía con fuerza mientras relataba su escalofriante encuentro. Sus manos temblaban incontrolablemente al recordar aquella noche fatídica cuando se topó cara a cara con lo desconocido. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al revivir esa mirada vacía y esos ojos negros sin alma. Extraterrestre. Adjetivo. Originado. Existiendo u ocurriendo fuera de la Tierra o su atmósfera. Extraterrestre. Sustantivo. Un ser de otro planeta. Encuentro. Verbo. Experiencia o enfrentamiento inesperado, algo difícil u hostil. Sustantivo. Un inesperado o casual encuentro con algo o alguien. Encuentros extraterrestres, los grises. Cuando tomamos en cuenta que el universo tiene casi 14.000 millones de años y la Tierra solo ha existido durante 1/3 de ese tiempo, parece lógico suponer que muchas especies más antiguas podrían ser más avanzadas y tener capacidades tecnológicas mucho más allá de nuestra imaginación. Pero ¿qué implicaciones tendría el descubrir que no estamos solos en el vasto cosmos? ¿Serían hostiles estas formas de vida alienígenas o vendrían en son de paz? Un escalofrío recorrió la espalda de Sally al imaginar los peores escenarios. Considerando esto, junto con las perfectas cualidades habitables que posee la Tierra, convierte a nuestro planeta en un objetivo ideal, que la vida inteligente avanzada busque y quiera explorar. Pero si hay vida más avanzada e inteligente que busca explorar otros planetas, ¿cuál sería su motivación? ¿Sería simplemente para fines exploratorios y educativos? ¿Observar y recopilar datos? ¿Podría ser ayudar y guiar a la raza humana para ayudarnos a crecer, alcanzar la grandeza y evitar acontecimientos cataclísmicos y la autodestrucción? ¿O acaso tendrían motivos mucho más siniestros? La mente de Sally divagaba entre los peores escenarios de invasión y conquista. ¿Podrían estar buscando refugio de un planeta o sistema solar, en cuyo caso sus intenciones pueden ser la supervivencia o la colonización? Los motivos por los que la vida avanzada visita nuestro planeta pueden ser todas estas cosas o ninguna de ellas, y también debemos considerar que diferentes entidades pueden tener diferentes motivaciones y agendas. Un sudor frío recorrió la frente de Sally mientras contemplaba los peligros que acechaban en el firmamento. ¿Y si venían a apoderarse de los recursos de la Tierra? ¿A esclavizar a la raza humana? Su mente no paraba de especular con las posibilidades más aterradoras. En este documental vamos a examinar los encuentros más prolíficos reportados de las entidades extraterrestres que pueden estar visitando nuestro planeta. Los grises. Los grises. A medida que repasemos estos encuentros, discutiremos la posibilidad de sus intenciones y las posibles amenazas o ventajas que pueden proporcionar a la humanidad. Antes de la terminación del proyecto Blue Book, un programa de la Fuerza Aérea de EU, creado para investigar el fenómeno OVNI, y con sede en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson de 1947 a 1969, hubo un total de 12.618 avistamientos reportados. De estos avistamientos reportados, muchos fueron investigados y aclarados, pero 701 siguen sin confirmarse hasta el día de hoy. Sally contuvo el aliento. 701 casos sin resolver. ¿Cuántos de ellos involucraban encuentros aterradores con seres de otros mundos? Su corazón latía con fuerza al imaginarlo. Tras su terminación, el mensaje público y la postura oficial del gobierno se planteó con estos 3 puntos específicos. Ningún ovni reportado, investigado y evaluado por la Fuerza Aérea de los EU ha dado jamás indicación alguna de amenaza a nuestra seguridad nacional. En segundo lugar, no se han presentado ni descubierto pruebas por parte de la Fuerza Aérea de EU que los avistamientos clasificados como no identificados representen avances o principios tecnológicos más allá del alcance del conocimiento científico actual.
En tercer lugar, no ha habido pruebas que indiquen que los avistamientos clasificados como no identificados sean vehículos extraterrestres. Sally frunció el ceño con escepticismo. ¿Cómo podían estar tan seguros los militares? ¿Y si estaban encubriendo la verdad por motivos de seguridad nacional? Un escalofrío le recorrió la espina dorsal ante esa posibilidad. Si bien todos los ufólogos admiten que es imposible que todos los avistamientos y encuentros extraterrestres reportados sean auténticos y veraces, no pueden evitar creer que el gobierno claramente sabe más de lo que divulga. Desde 2021, cuando el gobierno publicó miles de documentos previamente clasificados, estamos empezando a ver que algunas afirmaciones han pasado de teorías de conspiración a hechos innegables, confirmando lo que han dicho repetidamente los insiders. Sally asintió lentamente con la cabeza. Por mucho tiempo se había burlado de las teorías de los sombreros de aluminio, pero ahora no estaba tan segura. ¿Y si todo era cierto? Un miedo irracional la invadió al pensar en ello. El gobierno de Estados Unidos utiliza activamente tácticas para negar y descarrilar la conversación pública sobre la posibilidad de que extraterrestres estén visitando nuestro planeta. De todos los avistamientos directos reportados, de encuentros con seres extraterrestres, estos son los más comunes descritos y categorizados desde la década de 1960, los que se conocen como los extraterrestres grises. Un escalofrío recorrió la espalda de Sally al escuchar esas palabras. Los grises, esos seres tan aterradores que habían plagado sus pesadillas desde aquella fatídica noche. Nunca podría olvidar esos ojos negros sin vida, esas formas delgadas y amenazantes. Si bien puede haber algunas pequeñas discrepancias en la altura, coloración, comportamiento o nave espacial, en su mayoría estos seres, sus naves y su agenda consistentemente están en línea con la gran mayoría de encuentros que se reportan. Estos extraterrestres, conocidos como los grises, también han sido referidos como zeta reticulinos o grises de Roswell. Casi siempre son descritos por testigos como seres humanoides típicamente de piel gris. Un escalofrío recorrió la espalda de Sally al recordar esas descripciones escalofriantes. Esos seres sin emociones, fríos como el mismo vacío del espacio, ¿qué pretendían al venir a la Tierra? La altura promedio reportada de estos seres suele ser de entre 3 y 4 pies de altura y la forma de sus cuerpos se describe como delgada y alargada, con un pecho pequeño y sus cuerpos carentes o completamente desprovistos de definición muscular, lo que permite la capacidad para que su estructura esquelética sea visible. Sally hizo una mueca de repulsión. Esas criaturas esqueléticas y sin músculos se le antojaban como auténticos muertos vivientes. Un sudor frío le recorrió la frente al imaginar sus movimientos erráticos y antinatural. Sus piernas se representan comúnmente como cortas y de proporciones diferentes a las que estamos acostumbrados con la forma humana. Otra nota interesante es que estos extraterrestres también han sido reportados articulando de manera diferente que los humanos. ¿Acaso tendrían algún tipo de articulación sobrenatural que les permitiera moverse de formas que ningún humano pudiera imaginar? Sally sintió náuseas al pensar en las retorcidas y antinaturales posturas que podrían adoptar esas criaturas. La apariencia de estos seres es similar a la de los humanos. Las características de estos seres son muy reducidas y en algunos casos completamente inexistentes. Partes externas del cuerpo humano que sobresalen, como la nariz, las orejas, los labios y los órganos sexuales, no se encuentran en estos seres. Sally parpadeó incrédula ante esa escalofriante descripción. ¿Cómo podrían ser tan similares y a la vez tan diferentes de los humanos? Esas criaturas parecían carecer de toda humanidad, de todo rastro de emociones o rasgos reconocibles. Un violento escalofrío la sacudió al imaginarlas. En las representaciones visuales de los grises, casi siempre se muestran con ojos negros opacos muy grandes, que se describen frecuentemente más chicos que el promedio de los humanos adultos. También se les representa con cabezas más grandes en proporción a sus cuerpos, sin vello visible en el cuerpo y a veces pequeñas aberturas u orificios por oídos, fosas nasales y boca. La sangre se heló en las venas de Sally al escuchar esa espeluznante descripción. Esos seres sin rasgos faciales reconocibles, con esos enormes ojos negros y vacíos, parecían auténticos monstruos salidos de una pesadilla.
Un sudor frío le recorrió la frente mientras imaginaba encontrarse cara a cara con uno de ellos en la oscuridad. Debido a las muchas similitudes en apariencia con los humanos, algunos ufólogos se han preguntado si es posible que los grises están relacionados con los humanos e incluso consideran que podrían ser viajeros en el tiempo desde miles de años en el futuro. Sally contuvo la respiración ante esa espeluznante posibilidad. ¿Y si efectivamente esas criaturas eran una horrible y degenerada versión futura de la humanidad? Sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos de su mente, demasiado aterradores para contemplarlos. Esta idea puede parecer extrema, pero cuando consideramos la naturaleza de la evolución, algunas de las diferencias que vemos en los grises son cosas que los científicos han especulado que podrían cambiar en la forma humana a medida que evolucionamos a lo largo de los siglos. Sally frunció el entrecejo pensativa. Tal vez esos ufólogos no estuvieran tan descaminados después de todo. Quizás esas criaturas fueran una premonición, un terrible atisbo del oscuro futuro que le aguardaba a la humanidad de continuar por el camino de la autodestrucción. Otra posibilidad sobre la que han especulado los expertos en el campo de la ufología es que estos seres pueden estar usando trajes ajustados que sirven como protección contra elementos nocivos en el medio ambiente terrestre. Esta también es una teoría plausible, si tenemos en cuenta que nuestra luna y los planetas de nuestro sistema solar tienen condiciones que no pueden sustentar la vida humana, por lo que los astronautas deben usar trajes protectores para sobrevivir a los viajes espaciales. Sally se estremeció ante esa posibilidad. ¿Y si esos seres grises en realidad eran todavía más aterradores bajo esos hipotéticos trajes? Sacudió la cabeza, no queriendo imaginar las monstruosidades que podrían aguardar bajo esas vestimentas protectoras. Si estas entidades usan trajes, entonces es muy posible que los seres que conocemos como los grises pueden no ser grises en lo absoluto, y también podrían poseer características y anatomía diferentes de lo que creemos. Un sudor frío recorrió la frente de Sally al imaginar las horribles formas de vida que podrían yacer bajo esos trajes. Deseó no haber llegado tan lejos con sus especulaciones. La nave espacial de los grises. De los avistamientos y encuentros reportados, los grises son los más comúnmente relacionados al platillo volador como su nave espacial. Sally tragó saliva nerviosa. Todavía recordaba vividamente aquel platillo sobrevolando los cielos aquella fatídica noche, sus luces parpadeantes y su zumbido amenazante que helaba la sangre. Si bien el fenómeno de los encuentros directos con los grises comenzó en la década de 1940, se ha interpretado que estos objetos voladores en forma de disco se han registrado esporádicamente desde la Edad Media. ¿Acaso esas criaturas habían estado acechando a la humanidad desde la antigüedad? Sally sintió un escalofrío al pensar en los siglos y milenios que podrían llevar observando a la raza humana con sus siniestros propósitos. Una historia notable es del 25 de enero de 1878. The Denison Daily News publicó un artículo en el que un granjero local, John Martin, informó haber visto un objeto grande, oscuro y de forma circular, parecido a un globo, volando a lo que describió como una velocidad maravillosa. Martin dijo que, desde su perspectiva, parecía ser del tamaño de un platillo. Este es uno de los primeros usos de la palabra platillo en asociación a los ovnis. Sally asintió lentamente. Esos avistamientos esporádicos a lo largo de la historia solo confirmaban sus peores temores. Esos platillos y sus aterradores tripulantes llevaban siglos sobrevolando el planeta, con quién sabe qué siniestros planes. He visto algo, cientos de pilotos han visto algo. Obedientemente los hemos reportado. Y debemos tener 15 millones de testigos antes de que alguien revise el problema. En serio. Esas palabras resonaron en la mente de Sally con un renovado sentido de urgencia. ¿Los avistamientos se habían vuelto tan frecuentes? ¿Acaso los grises se estaban preparando para algún tipo de ataque coordinado contra la humanidad? Otra historia temprana y notable que hace referencia al platillo volador llegó el 24 de junio de 1947. Este relato es el muy publicitado avistamiento de Kenneth Arnold. Su historia dio lugar a la popularización del término platillo volador en los periódicos estadounidenses. Aunque Arnold nunca utilizó específicamente el término platillo volador, fue citado en ese momento diciendo que la forma de los objetos que veía eran como platillos o platos para pastel. Y varios años más tarde agregó que también había dicho que los objetos se movían como platillos, deslizándose sobre el agua. Un sudor frío recorrió la frente de Sally
al imaginar esas gigantescas naves deslizándose sobre las nubes como platillos sobre las tranquilas aguas de un lago. Una imagen tan serena que sin embargo le producía una profunda inquietud. El platillo volador se representa comúnmente como de fabricación y color metálicos, brillante de tal manera que por momentos parece tener la capacidad de desaparecer o esconderse a simple vista. Los avistamientos nocturnos casi siempre informan de una cadena de luces alrededor del platillo. Sally recordaba esas luces parpadeantes como si las tuviera grabadas a fuego en su mente. Unos destellos que alumbraban de forma terrorífica las siniestras formas de las criaturas grises. Y en muchos casos de abducciones por contacto directo, a menudo se reportan avistamientos de una luz que parece salir disparada del vientre de la nave espacial. La sangre se heló en las venas de Sally al recordar ese terrible rayo de luz que la había dejado paralizada en el suelo aquella noche, indefensa ante los grises. Todavía podía revivir esa paralizante sensación de terror. En lo que respecta al movimiento y las capacidades de estas naves espaciales, los testigos siempre informan que los ovnis tienen la capacidad de moverse con precisión y a velocidades diferentes a cualquier avión conocido que la humanidad tenga a su disposición. Sally asintió despacio. Esas naves parecían poseer una tecnología mucho más avanzada que cualquier cosa creada por el hombre. ¿Cómo podría la humanidad siquiera plantearse una posibilidad de defensa contra semejante poderío? Encuentros notables con los grises. El incidente de Roswell, 1947. Probablemente a la 1:30 de la tarde, y recibí una llamada telefónica del oficial de la morgue en la base del aeródromo del ejército de Walker, preguntando cuál sería el ataúd más pequeño posible que pudiéramos conseguir que estuviera sellado herméticamente. El corazón de Sally se detuvo al escuchar esas espeluznantes palabras. ¿Ataúdes pequeños y sellados herméticamente? Solo podía significar una cosa. Un sudor frío le recorrió la frente al imaginar los pequeños cuerpos sin vida de esas criaturas. Había salido al coche y trajo algunos restos metálicos. Creo que era en una bomba. La parte más inusual de todo esto, lo que había en la viga I, en la superficie interior de la viga I. Porque cuando lo miras de frente, parecía haber un tipo de escritura en el marco principal. Esta escritura era definitivamente de un tono violeta púrpura. Sally contuvo el aliento al escuchar esa escalofriante descripción. Una escritura extraña y desconocida en los restos de la nave. ¿Acaso sería el idioma de los grises? Un violento escalofrío la sacudió al imaginarlo. ¿Es posible que lo hayas confundido por ruso, japonés, cualquier otro? No. ¿Idioma? No, no hay manera. Esas palabras confirmaban sus peores temores. Lo que fuera esa escritura violácea no tenía nada que ver con ningún idioma terrestre conocido. Su mente comenzó a especular frenéticamente sobre su posible significado. El señor Burnett me dijo que él, cuando regresaba en una de sus excursiones, se topó con un platillo volador que se había abierto por primera vez y que había 4 seres en el suelo. Sally tragó saliva nerviosa mientras su mente recreaba la espeluznante escena. Los grises habían llegado a la Tierra. Tenían cabezas muy grandes, con una forma más grande en la parte de arriba, y se estrechaban hacia abajo, no hasta una punta afilada, solo se estrechaban hasta donde eran delgadas, y tenían forma muy grande ovalada, o almendrada, supongo que se podría decir. Ojos negros. Un violento escalofrío recorrió la espalda de Sally al escuchar esa descripción tan familiar. Esos ojos negros sin vida, esas formas alargadas y amenazadoras, eran exactamente iguales a los grises que habían plagado sus pesadillas desde aquella fatídica noche. Que eran 3 cadáveres. Dijo que 2 de ellos estaban muy mutilados. Uno parecía haber desaparecido o, ya sabes, haber vivido un poco de tiempo. Sally tuvo que hacer un esfuerzo para no vomitar al imaginar los cuerpos mutilados y destrozados de esas criaturas. Pero, ¿cómo era posible que uno hubiera sobrevivido? Eso significaba que al menos uno de esos monstruos deambulaba libre por la Tierra. Fue a la mañana siguiente. Una persona amigable, probablemente desde la oficina de Clinton Anderson, nos llamó desde Washington y dijo: «Entendemos que usted tiene cierta información y queremos asegurarle que si la divulga algo de este asunto, debido a que no se supone que se publique, es muy posible que su licencia esté en peligro, y por eso le sugerimos que no lo haga». Lo sabía. El gobierno estaba encubriendo todo el asunto.
Sally apretó los puños con rabia al confirmar que sus sospechas eran ciertas. ¿Qué otra prueba necesitaba de la nefasta conspiración? El público tenía derecho a saber la verdad. El incidente de Roswell y el manejo oficial por parte de los militares ayudó a encender la imaginación de creyentes en ovnis y teorías de conspiración, mientras se convertía en el encuentro extraterrestre más prolífico conocido en la historia de la humanidad. Sally asintió sombríamente. Roswell no solo había sido un escalofriante encuentro con los seres más terribles que pudiera imaginar, sino que la posterior trama de encubrimiento demostraba que los gobiernos de la Tierra estaban dispuestos a cualquier cosa para mantener en secreto la verdad sobre los grises. La RAF captura un platillo volador, no se revelan detalles del platillo volador. El incidente de Roswell ocurrió en medio de la locura de los platillos volantes de 1947. Todo esto comenzó durante la última semana de junio de ese año, cuando un piloto llamado Kenneth Arnold informó haber visto una serie de 9 objetos voladores brillantes y no identificados volando más allá del Monte Rainier a velocidades increíbles, que estimó en un mínimo de 1.200 millas por hora. Este fue el primer avistamiento posterior a la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos que obtuvo cobertura noticiosa a nivel nacional, y se le atribuye ser el primero de la era moderna de avistamientos de ovnis. Sally asintió lentamente. Aquel avistamiento masivo en 1947 parecía haber desatado una oleada de fenómenos inexplicables en torno a los platillos voladores y sus inquietantes tripulaciones grises. Incluyendo numerosos avistamientos reportados durante las próximas 2 o 3 semanas, la descripción que hizo Arnold de los objetos también llevó a que la prensa acuñara rápidamente el término que se usa comúnmente hoy en día, platillo volador. Un violento escalofrío recorrió la espalda de Sally al recordar las espeluznantes naves que había visto aquella noche. Los platillos se habían vuelto un nombre demasiado familiar y aterrador para su gusto. El incidente de William Ware, Mac Brazel. La noche del sábado 5 de julio de 1947, a menos de 2 semanas después del avistamiento de Kenneth Arnold, el ranchero William Ware Brazel, que se hacía llamar Mac, hizo un viaje a la ciudad desde el remoto rancho ganadero donde trabajaba. Sally contuvo el aliento, su corazón comenzando a latir con fuerza al presentir que algo ominoso se avecinaba. La choza del rancho donde se hospedaba no tenía teléfono, agua ni electricidad, por lo que Brazel estaba aislado del mundo exterior y por lo tanto desconocía por completo el fenómeno de los platillos voladores que había ocurrido durante los 10 días anteriores. La tensión era casi insoportable mientras Sally escuchaba con avidez esos detalles. Brazel no tenía ni idea del terror que estaba por encontrarse. Mientras estaba en la ciudad ese sábado por la noche, Brazel comenzó a escuchar historias sobre los platillos voladores y descripciones de cómo eran. A partir de estas historias, conectó que los extraños escombros que había encontrado semanas antes en su rancho coincidían con la descripción de los discos voladores que estaban siendo reportados en las noticias. Los restos de uno de esos platillos. La mente de Sally comenzó a recrear las más aterradoras imágenes de lo que esos escombros podrían contener. Los escombros que había encontrado parecían papel de aluminio caucho y delgadas vigas de madera. Estaban todos esparcidos a lo largo de una milla cuadrada de su rancho. Había pensado que los escombros eran muy inusuales, pero nunca consideró que pudieran ser algo de otro planeta. Sally tragó saliva nerviosa. Claro que no podía haberlo imaginado. Nadie en su sano juicio podría estar preparado para encontrarse con pruebas de una nave extraterrestre estrellada. Luego de regresar a su rancho el domingo 6 de julio, Brazel sacó los escombros que había limpiado y los cargó en su camioneta. Al día siguiente, los llevó a la oficina del sheriff en Roswell, quienes se comunicaron con el campo del ejército de Roswell para informar las pruebas que tenían en su poder. La sangre se heló en las venas de Sally al imaginarse aquel funesto cargamento siendo trasladado. ¿Habría restos de los grises entre los escombros? ¿Pruebas irrefutables de su existencia? El mayor Jesse Marcel, teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien previamente había ayudado a administrar la operación Crossroads, la prueba de la bomba atómica de 1946, fue al encuentro del sheriff y Brazel para investigar los escombros. Sally apretó los puños con rabia. Los militares estaban tras los restos de la nave desde el principio. Seguramente no querrían que esa información trascendiera,
Brassel llevó a Marcel de regreso al lugar de los escombros en su rancho, donde recogieron más trozos de caucho y láminas de metal. El martes 8 de julio por la mañana, Marcel llevó el material al comandante de su base, el coronel William Blanchard. Informó del hallazgo al general Roger Ramey en el campo del ejército de Fort Worth. El general Ramey ordenó que el material fuera trasladado por avión inmediatamente al campo del ejército de Fort Worth. Un sudor frío recorrió la frente de Sally mientras imaginaba frenéticamente el traslado de esas pruebas alienígenas. Los militares seguramente harían lo imposible por ocultar semejante descubrimiento al público. OVNI se estrella en Roswell. Y el 8 de julio de 1947, el aeródromo del ejército de Roswell emitió un comunicado de prensa afirmando que habían recuperado un disco volador. Un disco volador. Las palabras resonaron con fuerza en la mente de Sally. Por fin la verdad salía a la luz. Su corazón latía con renovada esperanza de que el público tuviera acceso a toda la información. RAF captura un platillo volador en un rancho en la región de Roswell. Un periódico local, The Roswell Daily Record, imprimió la historia, pero el ejército rápidamente se retractó de su declaración. Sally apretó los puños con rabia. Ahí estaba de nuevo el maldito encubrimiento oficial. ¿Es que nunca terminaría la trama de mentiras? Desde que se retractó de esta historia, el gobierno de EE-UU ha sostenido que los escombros del accidente eran de globos meteorológicos de gran altitud, que eran parte de un programa secreto de vigilancia militar, el Proyecto Mogul. Mentiras. Todo eran mentiras, y más mentiras. Sally sacudió la cabeza con furia. Era indignante la forma en que los militares insistían con esa ridícula historia de los globos meteorológicos. Se decía que el Proyecto Mogul se llevó a cabo desde 1947 hasta principios de 1949, y era una parte clasificada de un proyecto no clasificado, realizado por investigadores atmosféricos de la Universidad de Nueva York. Sally resopló con desprecio. ¿De verdad esperaban que la gente se creyera semejante patraña? Era insultante para la inteligencia cómo los gobiernos creían que podían manipular la verdad. Este proyecto fue concebido por Maurice Ewing, un geofísico y oceanógrafo estadounidense, quien previamente había investigado el canal de sonido profundo en los océanos. Teorizó que existía un canal de sonido similar en la atmósfera superior. Creía que a cierta altura, donde la presión del aire y la temperatura daban como resultado una velocidad mínima del sonido, que las ondas sonoras se propagarían para permanecer en el canal debido a la refracción. Sally puso los ojos en blanco con exasperación. ¿Qué cuento tan elaborado para tratar de engañar al público? Era casi risible si no fuera por la gravedad de la situación. El proyecto involucró conjuntos de globos que transportaban micrófonos de disco y transmisores de radio para transmitir las señales a tierra. Según el ejército, el proyecto Mogul, a veces denominado Operación Mogul, fue un proyecto ultrasecreto que involucraba micrófonos conectados a globos de gran altitud y que el propósito de esto era ganar la capacidad de detectar ondas sonoras a larga distancia, generadas por las pruebas de la bomba atómica soviética. Sally dejó escapar una risita incrédula. La insolencia de los militares no tenía límites. Era una vergüenza cómo seguían empecinados en esa ridícula historia. La indignación hervía en su interior. Si bien el proyecto Mogul ha sido la explicación oficial del incidente de Roswell por parte del ejército estadounidense, quedan más preguntas que respuestas. Sally asintió con vehemencia. Exactamente. Más preguntas que respuestas. La verdad era que esa historia era una patética tapadera, una completa falta de respeto a la inteligencia del público. La conexión sin respuesta y la destitución del avistamiento de Kenneth Arnold y el relato de 9 brillantes objetos voladores no identificados cerca del monte Rainier, que se informó antes de, a menudo se señala como una prueba más de un encubrimiento. Tras los incidentes de Roswell, los informes de amenazas por parte del ejército, advirtiendo a los ciudadanos que no compartieran experiencias, salió a la luz públicamente. Estas amenazas afectaron negativamente la capacidad de quienes trabajaban para investigar lo que realmente sucedió. Sally apretó los dientes con rabia. Era atroz cómo los militares estaban dispuestos a amedrentar a la población para mantener sus secretos. Sacudió la cabeza indignada. Ya había tenido suficiente de conspiraciones y encubrimientos.